Durante milenios, el tiempo ha tejido su velo sobre la historia, capa a capa, como un sudario de olvido. Y bajo ese sudario, en el corazón de Roma, se alza una ciudad dentro de una ciudad, el Vaticano. Un lugar que no solo es un centro de poder terrenal y espiritual, sino también un guardián de secretos. Un arcón de arcanos cuya llave se creía perdida para siempre. Pero, ¿y si la llave siempre estuvo ahí, a la vista, esperando a ser reconocida? ¿Y si lo que protegía no era un tesoro de oro y joyas, sino algo mucho más antiguo, un conocimiento que desafía la misma estructura de la fe? Esta es la historia de una revelación que comenzó en silencio, con el crujido de una puerta que no debía abrirse, en una cámara que se creía sellada desde los albores de la civilización. La narración de este suceso comienza no con un teólogo o un historiador, sino con un arquitecto, un hombre llamado Elías, cuya vida se había consumido en el laberinto de la Basílica de San Pedro, restaurando cimientos, consolidando muros y memorizando cada pliegue de su venerable piel de piedra. Elías no era un hombre de fe ciega, sino de fe en la materia. Creía en la verdad que habita en las proporciones, en la sabiduría de las estructuras que resisten el paso de los siglos. Fue durante una revisión rutinaria de los túneles subterráneos, un laberinto de catacumbas y criptas que se extiende bajo la basílica como las raíces de un árbol gigantesco, cuando Elías notó algo extraño. Un ligero desnivel en el pavimento de una de las cámaras más antiguas, una que se creía de origen etrusco y que rara vez era visitada. Con la meticulosidad de un cirujano, Elías comenzó a examinar el área. La tierra en ese punto era diferente, más oscura, y las piedras parecían no encajar del todo. No era un error de construcción, sino algo deliberado, una anomalía. Fue entonces cuando supo que no estaba ante una simple falla geológica, sino ante un sello antiguo, casi imperceptible, que había sido colocado con la intención de que se perdiera en el olvido. La curiosidad, ese motor silencioso de toda gran aventura, lo impulsó a actuar en secreto. No podía revelar su hallazgo. Intuía que lo que había encontrado no era un simple pasadizo, sino algo mucho más profundo. El trabajo fue lento y arduo. Durante meses, Elías se escabulló por las noches con herramientas rudimentarias, desprendiendo con cuidado las capas de argamasa y las losas de piedra. Debajo de la superficie, encontró una compuerta de bronce, corroída por el tiempo, pero aún formidable. En su centro, un extraño símbolo tallado, no una cruz, ni un pez, ni un crismón. Era un círculo con una línea que lo dividía en dos mitades desiguales, y en el centro, un ojo estilizado, abierto y vigilante. Un símbolo que Elías reconoció de los viejos manuscritos que había estudiado en sus años de estudiante, un emblema que las antiguas escuelas de misterios asociaban con el conocimiento de los mundos internos, la dualidad y la revelación. El rumor de su descubrimiento se filtró a las más altas esferas del Vaticano, no como una noticia oficial, sino como un murmullo que se deslizaba por los pasillos de mármol. Elías fue convocado ante un cónclave de cardenales y obispos, un grupo de hombres mayores, con rostros cincelados por la sabiduría y la intriga. Le exigieron que detuviera su trabajo, que dejara el descubrimiento en manos de los historiadores del Vaticano, pero la mirada de algunos de ellos era de un terror apenas disimulado. No querían abrir esa puerta. Elías, sin embargo, se mantuvo firme. Les habló de la verdad, del conocimiento que no se puede ocultar para siempre. Su convicción, o tal vez la incomodidad de los prelados ante su audacia, hizo que finalmente cedieran. Le permitieron continuar su trabajo, pero bajo una estricta supervisión. Lo que siguió fue un ritual de apertura. Con poleas y palancas, una docena de hombres tiraron de la pesada compuerta de bronce. El chirrido metálico resonó en la quietud de las catacumbas, un sonido que parecía despertar un eco de miles de años. Cuando la compuerta se abrió por completo, el aire rancio y estancado de la cámara oculta invadió el túnel. No era un olor a descomposición, sino un aroma a tierra seca, a incienso antiguo y a algo más, algo que Elías no podía identificar, pero que le produjo un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Era el aroma del tiempo, de un pasado tan lejano que casi no se podía concebir. La luz de las linternas de los arqueólogos se adentró en la oscuridad. No había tesoros, ni sarcófagos adornados con oro.
La cámara era pequeña, circular y de piedra sin labrar. En el centro no había un altar, sino un pozo de agua cristalina, que parecía emanar una tenue luz azul. A su alrededor, dispuestas en un círculo perfecto, había 12 estatuas de piedra de tamaño natural. Pero no eran estatuas de santos ni de apóstoles. Eran figuras andróginas, con rostros serenos y ojos vacíos, que sostenían en sus manos un objeto que no se podía identificar. Parecían observadores silenciosos, guardianes de un lugar sagrado. Y en el centro del pozo, flotando sobre el agua, no había una vasija, sino un cofre de madera oscura, sellado con un tipo de cera que Elías nunca había visto. Era un cofre simple, sin adornos, pero irradiaba una sensación de poder y antigüedad que los dejó a todos en silencio. Fue el cardenal a cargo del equipo quien, con mano temblorosa, se acercó y lo tomó. El cofre no pesaba nada, a pesar de su tamaño. Al romper el sello de cera, un débil sonido de cristal roto se escuchó en la cámara. Cuando el cardenal abrió la tapa, la tenue luz azul del pozo se intensificó. Dentro del cofre no había pergaminos ni manuscritos. Había un solo objeto, una esfera de cristal, no más grande que un puño, que parecía contener en su interior un cosmos de polvo estelar. Al tocarla, la esfera se iluminó con una luz interna. La luz se proyectó en las paredes de la cámara, revelando un mural que había permanecido oculto en la oscuridad. El mural no representaba escenas bíblicas, sino una compleja serie de símbolos entrelazados. Un sol con rayos que se extendían hacia la luna, un árbol con raíces que se sumergían en el abismo y ramas que se extendían hacia las estrellas, y en el centro de todo, la figura de un hombre con el rostro velado, que no caminaba sobre el agua, sino que parecía estar compuesto por ella. Y junto a esa figura, se vislumbraba un texto, escrito en una lengua que no era ni latín, ni griego, ni arameo. Era una escritura pictográfica, una serie de glifos que parecían danzar en la piedra. Mientras la luz de la esfera iluminaba los símbolos, el pozo de agua en el centro de la cámara comenzó a emitir un zumbido, una vibración baja y constante que se sentía en el pecho, como el latido de un corazón dormido durante siglos. Lo que encontraron en la cámara no fue un evangelio apócrifo, ni las reliquias de un santo perdido. Lo que encontraron fue una revelación de una naturaleza completamente diferente. El cofre de madera y la esfera de cristal eran, de hecho, el contenedor de un conocimiento, el mural en las paredes, un mapa, y los símbolos, una clave para descifrar un enigma que se remonta a los albores de la humanidad. Elías, el arquitecto, fue el primero en comprenderlo. Con la ayuda de un filólogo del equipo, descifraron los primeros glifos. La traducción inicial fue fragmentaria, casi poética, pero su significado era perturbador. No hablaban de un Mesías, ni de un Salvador, sino de un caminante de los mundos. El texto describía a este caminante como alguien que no era de esta tierra, un ser que había llegado a la humanidad para sembrar una semilla de conciencia. Había estado en muchas épocas, bajo muchos nombres. Y lo más perturbador de todo era que una de las secciones más grandes del texto hablaba de un periodo de tiempo en el que este ser había adoptado la forma humana, y se le conocía como Yeshua ben Yosef, es decir, Jesús. Pero el Jesús que se describía allí no era el Hijo de Dios, ni el Cordero sacrificado. Era un maestro de la energía, un sanador de los mundos internos, un alquimista de la luz y la sombra. Su nacimiento no había sido milagroso, sino parte de un ciclo cósmico, y su muerte no había sido un sacrificio, sino una transición de regreso a su estado original, un acto de disolución y reintegración en la fuente. El Evangelio de la Esfera, como lo llamó Elías, no era un texto escrito por hombres, sino un registro de luz, una memoria viviente que la esfera de cristal proyectaba en la pared de piedra. Contenía detalles sobre los años perdidos de Jesús, los que no se mencionan en los evangelios canónicos. Hablaba de su viaje a Oriente, no para aprender de los sabios, sino para recordarle a los sabios su origen. Describía sus enseñanzas como un manual para la ascensión de la conciencia humana, una guía para que cada individuo se convierta en su propio caminante de los mundos. La esfera no solo proyectaba el texto, sino también imágenes vívidas, como si fuera una película de luz. Mostraba a Jesús no solo curando a los enfermos,
sino transmutando la enfermedad en salud a un nivel molecular. Lo mostraba no solo resucitando a Lázaro, sino reconfigurando el flujo de la vida y la muerte en el cuerpo de su amigo. Su poder no era divino en el sentido tradicional, sino un dominio de las leyes universales que habían permanecido ocultas para la mayoría de la humanidad. Las imágenes revelaron que los milagros no eran eventos sobrenaturales, sino demostraciones de un conocimiento profundo. La multiplicación de los panes y los peces no era una creación de la nada, sino una manipulación de la energía vital en los alimentos para que se expandieran y nutrieran a la multitud. Caminar sobre el agua era, en realidad, una alteración de la densidad de su propio cuerpo para que pudiera flotar sobre la superficie líquida. Estos no eran actos de magia, sino actos de ciencia espiritual. La revelación de la esfera no solo reescribía la historia de Jesús, sino que socavaba los cimientos de la Iglesia tal como se conocía. Si Jesús era un caminante de los mundos, un maestro, un guía, y no el único Hijo de Dios, la autoridad de la Iglesia como intermediaria entre la humanidad y la divinidad se desmoronaba. Si cada ser humano poseía el potencial para convertirse en su propio caminante, entonces la necesidad de un clero, de sacramentos y de una jerarquía de poder se volvía obsoleta. Los cardenales que presenciaron la revelación quedaron atónitos, con el miedo y la negación pintados en sus rostros. No podían aceptar lo que veían. Les habían enseñado a creer en un Mesías que era el Hijo de Dios, un ser único y trascendente, y la idea de que ese mismo Mesías fuera un caminante cósmico, uno de muchos, era una herejía tan radical que amenazaba con derrumbar siglos de dogma. La esfera de cristal, sin embargo, no se detenía. Continuó proyectando más imágenes y texto. El Evangelio de la esfera hablaba de los apóstoles no como simples seguidores, sino como los primeros estudiantes de un conocimiento esotérico. Describía cómo Jesús les había enseñado a meditar, a canalizar la energía, a trabajar con los elementos. Los milagros que se les atribuyen en los Evangelios, como curar a los enfermos, eran en realidad la aplicación de estas enseñanzas. La esfera revelaba un cristianismo original, una tradición de misterios, donde la iniciación era un proceso de despertar interno, no un rito externo. Los rituales de la Iglesia, los sacramentos, las oraciones, todo lo que constituía la base de la fe organizada, eran descritos en la esfera como símbolos de un conocimiento perdido, cáscaras vacías que habían perdido su significado original. La misa, por ejemplo, no era la recreación del sacrificio de Jesús, sino un ritual de comunión con la energía universal, un acto de recuerdo y reconexión con la chispa divina que habita en cada ser. El conocimiento que emanaba de la esfera era demasiado grande, demasiado vasto para ser asimilado de una sola vez. Era una biblioteca de luz, una revelación que conectaba a Jesús no solo con el judaísmo y el gnosticismo, sino también con el antiguo Egipto, con los misterios de Eleusis, con los chamanes de las Américas. Su figura se revelaba como un hilo conductor que unía todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. La última revelación de la esfera fue la más impactante y la más perturbadora. Mostró a Jesús no en la cruz, sino en un estado de profunda meditación, con los brazos extendidos y el rostro sereno. No había dolor, ni sufrimiento, solo una paz inmensa. Y luego, su cuerpo se disolvió en luz, una lluvia de partículas brillantes que se dispersaron en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La resurrección no había sido una vuelta a la vida en el cuerpo físico, sino una demostración final de que la conciencia no muere, solo se transforma. La tumba vacía no era el signo de un milagro, sino el resultado de una transmutación completa, un acto de reabsorción en el todo. Los cardenales, testigos de esta visión, se derrumbaron. Algunos lloraron, otros se negaron a creer lo que veían. Elías, sin embargo, permaneció en silencio, con la mirada fija en el mural, en el pozo de agua que vibraba con la energía del conocimiento antiguo. El Evangelio de la esfera no era un ataque a la fe, sino una invitación a una fe más profunda, una fe en la divinidad que habita en cada ser, en el potencial de la conciencia humana para trascender los límites de la materia. El cofre de madera, la esfera de cristal y el pozo de agua eran una máquina del tiempo espiritual, un portal a un conocimiento que la Iglesia, consciente o inconscientemente, había ocultado durante siglos.
O quizás no lo había ocultado por malicia, sino por miedo. Miedo a la verdad, miedo a una fe que no necesita intermediarios, una fe que invita a cada ser humano a caminar su propio camino hacia la divinidad. La cámara secreta no guardaba un tesoro, sino una verdad tan radical que amenazaba con desintegrar la realidad tal como la conocemos. La narración de lo que Vaticano encontró ha comenzado, pero el camino a seguir es incierto y el final aún más. Si esta historia ha resonado en ti, si sientes la curiosidad de seguir explorando los misterios del pasado y el potencial del futuro, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale a me gusta y deja un comentario abajo con tus reflexiones. Tu viaje hacia el conocimiento es solo el comienzo.